Buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la carrera Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos sobre la cartilla de riesgos biológicos. Mi grupo está conformado por Nuria Albarracín, Vivian Villamil. Es importante hablar sobre la introducción. Nosotros tenemos para cada proceso y procedimiento aplicar correctamente las normas de bioseguridad, ya que el personal que realiza cualquier tipo de actividad está expuesto tanto a riesgo físico, químico, pero en este caso nos enfocaremos al riesgo biológico. Es por ello que se toman las siguientes medidas expuestas en esta cartilla. Los objetivos de nuestra cartilla son adoptar medidas de seguridad en el lugar de trabajo con el fin de evitar accidentes, incidentes y o enfermedades laborales. Reducción de riesgos en los servicios de toma de muestras y laboratorio clínico, que fue nuestro sitio escogido para la realización de esta cartilla. La conducta a seguir en caso de un accidente en exposición a estos riesgos. Nuestro trabajo está enfocado en un laboratorio clínico, en donde desarrollaremos el análisis y estudio, la prevención, el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud a los cuales están expuestos los trabajadores. Entre estos encontramos los uroanálisis, química clínica, hematológica y coagulación. Debemos tener en cuenta que el riesgo biológico se transmite por vía aérea, que es la respiratoria, vía dérmica, vía oral, digestiva y vía parenteral. Segundo, identificación de riesgos. En la identificación de riesgos nos debemos realizar dos preguntas. ¿Qué puede suceder y cómo puede suceder? ¿Qué puede suceder? Transmisión de enfermedades infectocontagiosas por contaminación accidental en el laboratorio clínico. Ejemplo, sangre, semen, secreción vaginal, cualquier otro líquido contaminado con sangre, heces fecales, orina, secreción nasal, ya que al tener contacto con pacientes el riesgo biológico está siempre latente en este puesto de trabajo. ¿Cómo puede suceder? Los errores más frecuentes están en la manipulación de las muestras, que colocan al personal en mayor riesgo de contaminación accidental. Esto quiere decir, el profesional de laboratorio toma extremas precauciones en la manipulación de la muestra solamente cuando sabe que el paciente tiene alguna enfermedad. Entonces, al saber que ya hay alguna prescripción, que el paciente tiene alguna enfermedad, el personal del laboratorio toma esas precauciones, pero al no tener conocimiento de que exista algo en ese paciente, ¿qué hacemos? Omitimos todo este tipo de bioseguridad en cuanto al realizamiento de estos procedimientos. Bueno, la identificación de los tipos de agentes biológicos que se presentan. Existen diferentes entornos laborales, la cual se usa o se manipula algún tipo de agente biológico, el cual puede generar un riesgo en el lugar de trabajo. Existen diferentes actividades en las que se desarrollan, como puede ser manipulación de alimentos, algo que tenga que ver con animales o en el sector de la salud, o algún tipo de laboratorio con diagnóstico microbiológico. Los sectores laborales son área de la salud, área de contacto animal o producto de origen animal, trabajadores de asistencia sanitaria, servicio de aislamiento o anatomía patológica, trabajos en la eliminación de residuos, trabajos en laboratorios clínicos veterinarios. El análisis del riesgo se evalúa de acuerdo a la cantidad de personas que realizan la labor y que acarrean un riesgo de la siguiente manera: frecuencia de accidentes de trabajo sobre total de días empleados. Se debe tener en cuenta como primera medida la identificación del riesgo junto con la probabilidad que estime el daño, y se debe tener en cuenta de la siguiente manera: la identificación del riesgo, se debe realizar un respectivo análisis. Luego de realizar el análisis vamos a verificar la estimación del riesgo, a verificar la valoración y ya en parte medida verificar si el proceso fue seguro o no, y si ya fue controlado el riesgo de acuerdo a la evaluación que se realizó. Bueno, luego de que ya el riesgo haya sido controlado, vamos a verificar si el proceso fue efectivamente dio resultado. Entonces, para ello se deben ejercer unos controles de periodicidad, el cual
Bueno, luego de ello vamos a verificar la planificación de la intervención y vamos a corroborar de que el proceso sí haya funcionado de la manera correcta. Almacenamiento, disposición y tratamiento de los residuos. Los residuos hospitalarios se clasifican en dos grupos: residuos no peligrosos y residuos peligrosos. En este caso aplican los residuos peligrosos, los cuales están conformados por infecciosos o de riesgo biológico, biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y animales. Los residuos peligrosos son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infecciosos, inflamables, reactivos, corrosivos o tóxicos, los cuales pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Estos residuos peligrosos y residuos hospitalarios, su manejo adecuado es en una clasificación de disposición final en unas bolsas de color. En la verde se desechan los biodegradables, los ordinarios e inertes. En la gris, el reciclable, plástico, vidrio y cartón. En el rojo van los infecciosos, biosanitarios, anatomopatológicos y animales. En el guardián van los infecciosos, que son los cortopunzantes. Elementos de protección individual. Tenemos protectores de manos, que son los guantes de látex, los cuales nos protegen al manejar sangre y otros fluidos. Protectores de vías respiratorias, que son las mascarillas, las cuales nos protegen de aspiración de secreciones en la práctica de procedimientos invasivos asociados a la producción de aerosoles. Los protectores de los ojos y la cara, las cuales nos protegen de las tareas que se prevé la producción de salpicadura de sangre o líquidos corporales. En los protectores de los pies, en todas aquellas tareas que se prevé la producción de salpicaduras o riesgo de corte o pinchazo. Medidas de prevención y control. Según la Ley 31 del 95 del 8 de noviembre, en el artículo 14 indica que deben adoptarse las medidas pertinentes para la protección de la seguridad y salud a los trabajadores. En estas actividades de prevención encontramos la vacunación contra la hepatitis B a todo el personal sanitario, las normas de higiene personal, elementos de protección de barrera, manejo de objetos cortopunzantes y eliminación adecuada de los residuos. Estos implican el lavado adecuado de manos, la manipulación. Esquema de vacunación. Bueno, ¿qué es una vacuna? Es la preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Porque dentro de las normas universales de bioseguridad se destaca la necesidad de que los profesionales, auxiliares y trabajadores de las áreas de la salud tengan completamente actualizado su esquema de vacunación. El protocolo de vacunación que deben tener son la hepatitis B, influenza, sarampión, rubeola, paperas, tosferina, varicela, meningococo, fiebre tifoidea, hepatitis A. Cada uno de ellos debe cumplir con cierta dosis y debe tener un refuerzo dependiendo del tipo de vacuna, puede ser al año o a los 5 años, dependiendo de la vacuna. Protocolo de desinfección y esterilización. ¿Qué es la desinfección? Es el proceso que elimina todos los microorganismos de los objetos o superficies con excepción de las esporas bacterianas. Vamos a ver 3 casos. Uno es el rutinario, que es el que se realiza todos los días en el horario que establece el prestador. Allí se deben frotar paredes y pisos con agua y detergente y se debe retirar con agua. Se debe aplicar desinfectante en caso de que se use hipoclorito de sodio. Se debe tener en cuenta las diluciones de acuerdo al tipo de área. Luego seguimos con la terminal. La terminal es donde el prestador establece la periodicidad en que lo realiza. Es importante tener en cuenta que estos procesos se realizan cuando no hay atención de pacientes, donde se debe retirar los equipos, mesas, lavar techos, paredes y hacer la debida desinfección. Está el caso también de derrame de fluidos. En este se debe contar con elementos de protección personal, se debe delimitar el área donde se produce el derrame, se debe aplicar la solución de hipoclorito impregnando un papel y se deja de actuar por 10 minutos. Luego se retira nuevamente y nuevamente se debe aplicar el hipoclorito de sodio. La esterilización.
La esterilización consiste en la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana de los materiales procesados, incluidas las esporas. En esta esterilización vamos a ver tres tipos de clasificación donde nos determina el riesgo de infección. Tenemos el crítico, semicrítico y no crítico. En el crítico es el material que entra en contacto con el sistema vascular y zonas estériles del organismo. Requiere esencialmente un procesamiento de limpieza seguida de esterilización, por ejemplo, instrumental quirúrgico. En el semicrítico es el material que entra en contacto con mucosas y piel no intacta. En este el procesamiento del material requiere limpieza seguida de nivel alto de desinfección, por ejemplo, un equipo de terapia respiratoria. Y en el no crítico tenemos el material que entra en contacto con piel intacta pero no con mucosa o no toca directamente al paciente. Requiere procesamiento de limpieza seguido de un nivel intermedio bajo de desinfección, por ejemplo, el tensiómetro. Referencias. En estas encontramos donde sacamos toda la información de este video. Espero que sea útil y pueden indagar de manera más profunda la información. Esperemos a que les haya gustado el video. Gracias.